de drones y de bioinsumos. La innovación y la tecnología también forman parte del presente y del futuro de la producción orgánica, y es por eso que ahora vamos a conocer cómo los drones y los bioinsumos están transformando la manera de producir, incorporando eficiencia, sustentabilidad e innovación al sector. Este espacio va a estar dividido en dos partes. Una primera parte teórica sobre los bioinsumos y una segunda parte más práctica donde hablaremos de la aplicación con dron, y lo mejor es que podremos visualizarlo. Comenzamos con Franca Carrasco, ingeniera agrónoma, máster en protección vegetal, responsable del área de sanidad vegetal del INTA, Estación Experimental Agropecuaria en Catamarca. Trabaja en el desarrollo de líneas de investigación en biocontrol y bioinsumos. Bienvenida, Franca. Muy bien, lo vamos a esperar. Hola, acá estoy, sí. No, tú. ¿Te dijo este? Que anda mejor. ¿Te oíste el micrófono? Hola, hola, ahí nos acomodamos y arrancamos. ¿No está mi presentación? Sí, te copiaste. Ahí vamos. ¿En qué parte tiene que tocar para que pase? A ver, pasate a la siguiente. A ver. Pensé que ahí yo debería bloquear para ver acompañando. Ah, sí. Ahí toco. Sí. Bien. Volvelo porque no pasa. Bueno, mi presentación es bastante interactiva. Vamos a ir entre por favor y por favor pasar a volverla, pero bueno, me tocó un título que es El mundo de los bioinsumos. Es como muy prometedor. Vamos a tratar de que la charla cumpla con esas expectativas. Yo soy Franca Carrasco, trabajo en la UNCA, en la Secretaría de Extensión, pero también en el INTA, en la parte de protección vegetal, más específicamente en todo lo que es biocontrol, bioinsumos. Siguiente. Ahí. Bien, los que estamos más o menos en el área de la... Le vas a tener que dar otro clic porque... Los que estamos en el área de la producción agrícola, todo el tiempo estamos como... O desde hace un tiempo hasta acá vemos con mayor frecuencia cómo empieza a aparecer... aparecen titulares, aparece información que tiene que ver con los bioinsumos, con el posicionamiento de los bioinsumos en el mercado, qué implica un bioinsumo, cómo se aplica, nuevos desarrollos tecnológicos que nos llaman la atención y que salen de lo que es el convencional o estándar, empresas que se juegan y apuestan a innovación tecnológica como el peletizado de semillas, congresos que están al alcance de toda la academia donde podemos mostrar innovación, páginas o sitios que tratan exclusivamente de biológicos, de control biológico, de estimulación, de un tipo diferente de producción. Y es tan nuevo que potencia muchísimo, que es desarrolladoras que buscan ese concepto de bioinsumo o esa pequeña idea y la transforman y la aceleran hasta llevarlo a un producto final. Todo ese bombardeo que nosotros vemos y que llega y que nos habla de bioinsumo, nos preguntamos, ¿pero a qué nos suena la palabra bioinsumo? ¿Qué es un bioinsumo en realidad? Los chicos capaz que vienen de la universidad tienen alguna idea. ¿Qué es un bioinsumo para ustedes? En el uso agrícola, ¿no? Más específico. Una palabra. Exacto, puede ser, ¿sí? Bioinsumo, ¿qué les suena? Biológico. ¿Otra cosa? También, ¿sí? ¿Allá? Bioinsumo vivo. Claro, puede ser, sí. ¿Por allá? ¿Alguno que ofrezca más? Insumo a base biológica. Sí, sí, sí. Por definición, digamos, la misma semántica de la palabra. ¿Quién más? También, sí, sí, sí. Sí. Sí, exactamente, es muy aproximado. En realidad, todas esas palabras sueltas que hacen como una lluvia de ideas es lo que nosotros definimos como bioinsumos. Fíjense que ahí vas a tener que ir, o ya la paso ya.
Algunos dijeron biológico, otros dijeron que tenía microorganismos, bueno, también incluye macroorganismos. Hablamos de productos naturales que pueden tener bacterias o pueden servir para controlar bacterias patógenas, que sirven como biocontroladores, biofertilizantes, bioestimulantes, para la producción responsable, la agricultura sostenible, la sostenibilidad. Vos dale nomás porque son bastantes. Y los más audaces, volver por favor un poquito, figuran en esto, ¿no? En lo que es la biotecnología y la innovación tecnológica. Entonces los bioinsumos hoy actualmente atraviesan los diferentes tipos de producción que tenemos, orgánica, agroecológica, regenerativa, pero también vienen a darle un toque de sostenibilidad a la agricultura convencional. Entonces, todas estas palabras encajan en el concepto de lo que es un bioinsumo. Pero ¿qué pasa? Ese concepto tan amplio y tan diferente, depende de dónde nos paremos, tuvo que ser reducido a un concepto estándar. En Argentina, en realidad en el Mercosur, ya en el año 2025 se propuso un solo concepto. Y en Argentina, a principios de este año, lo ratificó y lo tomó como parte. Entonces, los países del Mercosur van a trabajar bajo un mismo concepto de bioinsumo, que les va a permitir hablar el mismo idioma cuando haya que deliberar cosas importantes respecto a cómo nos manejamos con bioinsumos. Entonces, bueno, ahí les pongo el Mercosur como para que recordemos qué implica. La definición con la que Argentina hoy trabaja el término de bioinsumo es todo insumo de origen biológico que haya sido producido, derive, consista de un microorganismo o de macroorganismo, definiendo cuáles son los macroorganismos y que tenga su uso en actividades agropecuarias. Hay tres conceptos claves acá, hay tres partes claves que hacen al todo, podríamos decir, de lo que es un bioinsumo. Que derive, que consista o que haya sido producido por un microorganismo, digamos por un ser biológico o un proceso biológico. Eso es lo que hace que diferentes tipos de productos, diferentes tipos de bioactivos encajen en ese concepto. Ya lo vamos a ir viendo. Y a su vez, eso es lo que define los tipos o las funciones que van a tener esos bioinsumos. Siguiente. Bueno, ahí vemos, ahora vamos a tocar la clasificación. Una de las más usadas a nivel mundial es de acuerdo a la funcionalidad que tiene ese bioinsumo. Hablamos de bioinsumos destinados a la promoción de crecimiento y desarrollo vegetal. En este punto encontramos tres grandes ejes: los biofertilizantes, bioestimulantes y fertilizantes orgánicos. Cada uno con su función a su vez, que además de promover el crecimiento y el desarrollo vegetal, tienen otras características, ¿no? Muchos de ellos a base de microorganismos que son los más comunes que encontramos, sobre todo en la agricultura extensiva. Los bioestimulantes, que ya vamos a ver más adelante, que copan todo el mercado de los bioinsumos. Y luego tenemos los fertilizantes orgánicos, más conocidos como y aplicados como enmienda a recuperación del suelo, muy utilizados en la agricultura orgánica. Otra forma de caracterizar, de acuerdo a su función, es por control biológico de plagas. Recuerden que plagas, hay un concepto que algunos lo definen como plagas insectibles y ácaros, pero sin embargo plagas es un concepto general que abarca tanto los fitopatógenos como las plagas insectibles, ácaros y nemátodos. Bien, dentro de este grupo de control biológico, o sea que utilizamos para la protección vegetal, tenemos dos subclasificaciones: los bioplaguicidas, que van hacia el control de hongos, de bacterias, de nemátodos, de insectos, y el control biológico con invertebrado, algo que se usa bastante en algunos otros sectores del mundo, digamos, que consiste en ¿qué? En criar ciertos animalitos que son buenos y se hacen liberaciones masivas para que ese animalito benéfico pueda bajar la población del animal del insecto que está generando daño. El otro aspecto funcional que lleva a una clasificación de los bioinsumos es el acondicionamiento y restauración del suelo, que por ahí una de las chicas lo decía, ¿no? Tenemos los biotransformadores, bioremediadores y biorestauradores, dentro del grupo de los menos conocidos, pero de los más prometedores. No vamos a decir otra cosa, porque hoy hay una necesidad cada vez más intensa de recuperar el suelo a través de la aplicación de este tipo de microorganismos. Bien, ahora vamos a hablar un poco del mercado de los bioinsumos.
Fíjense que cuando yo comencé con todo esto de los bioinsumos y cuando comencé con mi posgrado y todo, el tema de los bioinsumos era casi como filosófico, si se quiere, en algún punto, ¿no? Era pensar que podía tratarse de un microorganismo que tenga un efecto. Nosotros, porque en realidad ya en otras partes del mundo estaba mucho más desarrollado, mucho más comprobado, o sea, era evidencia. Ya no era una simple idea, era evidencia. Ahora bien, lo tomé de un artículo que está publicado sobre la evolución del mercado de los bioinsumos a través del aumento en el número de empresas comercializadoras de bioinsumos. Fíjense, desde el 68 hasta el 2020 que llega ese estudio, el incremento que hubo en el número de empresas que comercializan los bioinsumos. Siguiente. Luego tomé como página oficial CASAFE, que CASAFE muestra que 17,4 millones de hectáreas en Argentina, principalmente de cultivos extensivos, usan bioinsumos en cualquier parte de su proceso productivo. De esas 17,4 millones de hectáreas, el 118,7 millones de dólares es lo que genera en el mercado esa comercialización de bioinsumos, ¿sí? O sea, un mercado que va en auge. Bien, si hacemos un foco en ese valor anterior de cómo se distribuye el uso de esos bioinsumos y el dinero que genera su mercado, vemos que una de las aristas que más comprometida está es el biocontrol. Representa el 12,4% del mercado con un crecimiento interanual del 11%. Dentro del biocontrol tenemos dos ítems importantes: biofungicidas, que crecieron un 68,3%, lo cual es un valor más que importante, y los bioinsecticidas, que cayeron, o sea, tuvieron un incremento, pero en comparación a cómo venían, tuvieron un descenso que tiene que ver, como dice acá, una menor incidencia de insectos, lo que hizo que se utilicen menos. De todo modo, y en términos generales, el mercado de los bioinsumos aumenta, digamos que a una tasa más que importante. Ahora bien, volviendo un poco en el detalle, la distribución por categoría de producto. 12,4% de todo el incremento lo tienen los biocontroladores, biofungicida, bioinsecticida, lo que veíamos, protección vegetal. La mayor parte del incremento del mercado lo tienen los bioestimulantes. Cuando hacemos zoom hacia los bioestimulantes, vemos que están representados por los bioestimulantes foliares, el mayor porcentaje, junto a los inoculantes utilizados a nivel de semilla, y luego a los bioestimulantes que se tratan en las semillas. Todas son pequeñas diferencias sutiles, pero que en todo en conjunto llevan a que los bioestimulantes que se aplican sean hoy los que lideran el mercado, ¿no? Como dice ahí, un crecimiento acelerado, sobre todo en horticulturas y frutales, que es lo que se va viendo, se sale un poco al extensivo y se va ahora a horticultura y frutales. Y luego vemos que acá también hay un poco de lo que es el impacto en otro tipo de bioinsumo, ¿no? Feromonas, bioinsecticidas, biofungicidas. Bueno, un poco para unir todo esto con lo que es la producción orgánica, vamos a decir por qué los insumos son importantes para la producción orgánica. Si nosotros volvemos al concepto de lo que es un producto orgánico, como lo define el SENASA en esa resolución, ahí le doy yo, y miramos lo que es la definición, vemos que hay un punto importante en la definición de producto orgánico que lo vincula directamente con lo que es la necesidad o la importancia del bioinsumo en la producción orgánica. Sin la utilización de productos de síntesis química, uno de los chicos lo definía por ahí. O sea, ¿qué nos dice esto? ¿A dónde nos conduce esto? A que el bioinsumo es, por definición, un producto biológico que no hace al uso del producto de síntesis química, que no es un producto de síntesis química, por lo tanto, es un recurso, es un ingrediente más que requerido para, digamos, o óptimo para la producción orgánica. Ahora una pregunta que todos piensan, ¿no? Que por ser bioinsumo lo podemos aplicar a mansalva en cualquier parte y desde cualquier punto y en cualquier lugar. ¿Cualquier bioinsumo es utilizable en la producción orgánica? La respuesta corta es no. Ahora vamos a ver por qué. Sigamos. Bien, buscando seguir la normativa de SENASA, vemos que la 374, en su artículo 6 y 7, habla y dice que se pueden utilizar fertilizantes, pero también se pueden utilizar productos permitidos para el control de plagas, siempre y cuando estén registrados o formen parte de los anexos que hacen a la resolución. Ahí vamos. Aquí les copié un anexo
para el artículo 7, que era de protección vegetal, donde dice que, vamos con una flecha ahí, ahí está, se pueden utilizar dentro de la producción orgánica aquellos bioinsumos que ya están registrados en SENASA para la producción orgánica. Y después se pueden utilizar otro tipo de bioinsumos, más bien conocidos como biopreparados, siempre y cuando el productor los haga en su misma finca, no los comercialice y los aplique y que estén regulados o aprobados por la certificadora. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, tenemos que decir que... Ahí falta un toque. No, sí, por favor. Sigue la otra. Que no todos los bioinsumos están permitidos ni se aplican en la agricultura orgánica. Tienen que estar permitidos, avalados, registrados para ser utilizados. Otra. Ahí está. SENASA ofrece en su página, en realidad en argentina.gov.ar, la lista de insumos comerciales que están aprobados para la producción orgánica. Hacemos un clic en ese listado y lo encontramos. Y encontramos esa planilla que se actualiza cada tanto tiempo y que tiene definido lo que es la nutrición vegetal. Tiene definido en realidad por función. Ahí yo le puse nutrición vegetal y luego la terapéutica vegetal. Luego tiene algo muy importante, que es el número de registro con el que ha sido validado y que nos dice que sí puede ser utilizado en la producción orgánica. Ahí nos dice la aptitud, si es un biofertilizante o es un biofungicida. Y acá nos dice otro documento importante, que es la nota por la cual ha sido registrado. Sigamos. Esa planilla es súper útil para cuando hay que hacer algún tratamiento en una finca de productores orgánicos con bioinsumos y necesitamos saber qué bioinsumos están disponibles para poder hacer un manejo óptimo. Ahora bien, entonces, ¿los bioinsumos, cualquier bioinsumo se aplica? No. Necesitamos que sea un bioinsumo registrado. ¿Por qué? Porque lo orgánico tiene esta característica de tener una trazabilidad y una certificación, ¿no?, que debe garantizar el producto. Ahora bien, vamos a ir a un estudio de caso, o si se quiere, y vamos a hablar un poco de lo que es el laboratorio al campo. Siguiente. Bien, cuando nosotros hablamos ya de los productos biológicos que se aplican en finca, tenemos un producto final. De ahí hacia atrás hay toda una gran historia de ese producto, de cómo ha llegado. En simple rasgo, o sea, en una recta simple, tenemos un problema que tiene que ver con un patógeno, por ejemplo, afectando trigo, por ejemplo, o afectando el nogal, al cual hay que buscar una solución. Ese desarrollo posterior en esa escala, que generalmente nosotros lo hacemos referencia como un nivel de madurez de la tecnología, que son las siglas que ofrece la NASA para los desarrollos tecnológicos, bueno, tiene 9 escalas, son 9 desafíos, 9 etapas que hay que ir pasando para validar. Tiene etapa de laboratorio, de lo que nosotros hacemos en microparcelas en invernadero y luego en campo, hasta llegar al producto final. Este proceso, ya lo vamos a ver, no es un proceso lineal, así como se ve ahí. Y generalmente está lleno de condimento, de otras aristas que lo definen y lo hacen más rápido o menos rápido, más prometedor o menos prometedor, o lo abandonamos o no lo abandonamos. Entonces, ¿cuáles son esos factores o esas aristas que confluyen a veces y a veces no, que a veces se armonizan y a veces no? Bueno, tenemos el sector productivo, el gran demandante de soluciones a través de los productores, de las organizaciones, de los movimientos, que colocan un problema sobre la mesa y al que hay que darle solución. Entonces ahí inmediatamente necesitamos la infraestructura de ciencia y técnica, generalmente capaz de tomar esa demanda y poder llevar adelante y dar soluciones, generalmente la universidad, los institutos de investigación. Luego tenemos el Estado, que es el que en este caso regula, ¿no? Regula en diferentes etapas, desde la etapa 1, cuando hay que usar un microorganismo que tenga el convenio de diversidad, que esté sujeto al protocolo de Nagoya, que hagamos un uso equitativo, y regula ya en un momento más avanzado cuando interviene SENASA, por ejemplo, para lo que es el registro de ese producto. Siguiente. Ahora bien, bueno, y acá me olvidé de algo muy importante, que entran en juego ya hace mucho tiempo, que siempre estuvieron jugando, pero ahora lo sentimos con mucha más presencia, que son las vinculaciones con las empresas. Las empresas ahora toman mucho interés en todo lo que hay de generación, digamos, de I+D en las instituciones de ciencia y técnica. Las empresas tienen algo que a veces las instituciones, por A o por B, no lo están teniendo,
que es la capacidad para poder desarrollar en esas etapas que yo le mostraba en esa escala de 1 a 9. Bueno, las empresas tienen todo ese capital que a veces a las instituciones de ciencia y técnica nos faltan, y las promueven y hacen que ese desarrollo llegue a un producto final. Entonces hoy las empresas, el privado, juegan un rol muy importante en esos desarrollos. Siguiente. ¿Otra más? Ahí está. Bueno, esto es lo que quería demostrarles. Habíamos empezado a ver que ese desarrollo parecía lineal en 9 etapas y que no pasaba nada, por más que los desafíos que tenían. Pero sin embargo ahora vemos que si solapamos eso de la obtención de un bioinsumo, teniendo en cuenta todas las aristas que ocurren o que se llevan, que aparecen, nos damos cuenta que es un proceso bastante complejo. Es un proceso que termina siendo un proceso de vinculación de sectores, de ideas, de propósitos, y la verdad que a veces puede no llegar a tener un resultado, ¿no?, tan nítido como esperamos. Siguiente. Bien, ahora les voy a contar, hablando de vinculaciones y un poco, sobre un tema que hace a nuestra región. Se trata de un desarrollo en donde hay vinculación. Estamos como INTA desarrollando junto a un auspicio que nos hace, o en realidad es una vinculación con la empresa TecBio, que confía en la propuesta, digamos, y a su vez participa la Facultad de Ciencias Agrarias a través de un grupo que es de Zoología con sus alumnos. Entonces, con Enzo, que por ahí anda, la idea es dar solución a un problema que nos afecta bastante, ya lo vamos a ver. El desarrollo que queremos lograr es una biopasta protectora para cortes de frutales, para todos los cortes que se hacen en frutales, que a su vez tiene otra salida, para no estancarnos con una pasta simple, tiene algo más. Siguiente. ¿Qué quiere decir que sea biopasta protectora? Primero, que es una pasta que va a proteger, pero es bio, ¿por qué? Porque tiene un microorganismo. Ahí le pusimos una solución basada en investigación y desarrollo. El problema que nosotros tenemos mucho en todas las zonas vitícolas, que también está en Catamarca, es que las heridas de poda son el principal ingreso de los hongos de la madera de la vid. Tenemos diferentes complejos de hongo. Nosotros vamos a atacar un complejo que es el grupo de los Botryophyreales. Capaz que los chicos ya lo vieron, hongos que se dispersan con la humedad. ¿Sí? ¿Dos? Sí, ya termino. Que se dispersan con la humedad ambiental, que coincide a veces en realidad muchas veces esa dispersión coincide con el momento en el que las heridas de podas o han sido mal, no se han cubierto bien, o por algún motivo se lavaron, pero quedan ahí, a la expectativa del inóculo que llegue. Siguiente. Este es un síntoma característico de una planta afectada por hojas de malbón, que la hoja se hace como un malbón, muy frecuente en nuestra zona. Siguiente. Luego vemos, no sé si se distingue bien la imagen, pero ahí tenemos cómo se nota la herida cuando hacemos poda, cómo está la madera afectada, y eso va reduciendo la productividad del viñedo año tras año. Y si se toma una muestra de esta madera para hacer una nueva planta, la planta se enferma, ¿sí? O sea, es improductivo. Siguiente. Ahora bien, la solución, ¿cómo empezamos nosotros a abordar este problema? Vamos a trabajar con un hongo hiper conocido que es tricoderma, ¿sí? La clave es la selección, no importa si hay tricoderma por todo el mundo, la clave es seleccionar el tricoderma que va a atacar nuestro problema. Acá estamos haciendo ya la selección con un gran número de cepas de tricoderma, con un gran número de patógenos también de las enfermedades de la madera, y seleccionando aquellas por dos características: la capacidad de inhibir el crecimiento de los patógenos y la capacidad de parasitarlo, que es cuando el hongo tricoderma va a crecer sobre el patógeno. Ahora bien, ¿cuál es la solución que nosotros proponemos? Una vez que seleccionemos el tricoderma, lo que vamos a hacer es formular, que ahí hay una clave también, formular para obtener una pasta. Esa pasta va a tener la característica de mantenerse fija la madera, soportar las condiciones climáticas de la zona, y luego esa pasta es la que vamos a aplicar en los cortes de poda, pero que va a tener otra ventaja, que no solamente va a servir como pasta, que va a estar presente el tricoderma ahí, fijo, activo, digamos en una colonización para que cuando venga el patógeno no pueda ocupar el lugar, ¿sí? Va a estar el tricoderma que lo va a consumir. ¿Por qué? Porque ha sido seleccionada por su capacidad para atacar estos patógenos. Tengo que decir que los patógenos son de la zona, entonces están validados. Luego, ¿qué pasa? Sigamos, ahí terminamos ya. Acá.
Esta pasta que nosotros estamos probando ya para aplicar a las heridas de poda porque va a ser muy beneficiosa para protegerlas, esa pasta tiene la capacidad también de que se puede formular como un producto líquido y pulverizar en toda la plantación. De esa forma vamos a lograr una mayor cobertura y una mayor protección de lo que es la vid ante los patógenos que están circulando. Bueno, eso les quería contar, ahí se terminó, bien de golpe. Bueno. ¿Alguien tiene una pregunta? Había una slide que hablaba sobre el desarrollo de lo que son una economía. ¿Será el que mostraba la escala desde la caja de Petri al...? No, ya habla sobre los bioestimulantes que parece que... El bioestimulante, no, el inoculante en semilla. Bueno. Y luego le sigue el bioestimulante foliar. Pero creo que los dos tienen mucho que ver con el mercado convencional que se está regenerando en la actividad. Exactamente, sí, es cierto eso. Sí. ¿Está? Bueno, no es que no tenga que ver con el mercado orgánico, nada que ver, lo he nombrado muy bien, pero lo que viene del desarrollo de bioinsumos tiene que ver mucho con lo regenerativo. Sí. Y por eso hay más en lo que tiene que ver, no el control de insectos, pero sí con otro tipo de controles, que bueno, Sí. es por donde viene todo el control de lo que tiene que ver con lo convencional. Pero bueno, no importa, nosotros celebramos que se hagan más bioinsumos, que se hagan insumos de síntesis química, ¿no? Exactamente, porque aparte se registran ya los bioinsumos y queda como una ventanilla más fácil de subir para los orgánicos, ¿no? Sí,